Desde los confines de la virtualidad, una nueva entrega de esta telenovela que hemos dado en llamar Cálculo para ITS. ¿Sí? Esta es una entrega de lo que podríamos llamar integrales impropias 2. Son algunos criterios medios triviales para clasificar integrales impropias, debido a que a veces no podés, no tiene una primitiva elemental la función, entonces no podés aplicar la definición. Bien, vamos a arrancar con una primera observación. Primero, si tú tienes una función f mayor o igual que 0 y tienes la integral impropia entre a y más infinito de la función f, pueden pasar solo dos cosas. Puede pasar que converja o que diverja. Es decir, si ustedes recuerdan, cuando vimos la clasificación de integrales impropias, había tres opciones: converger, diverger u oscilar, es decir, no existir. Y bueno, en este caso, si la función es positiva, la integral impropia o va a converger o va a diverger. Lo mismo si la función es menor o igual a c. ¿Sí? Bien, vamos a ver cómo sería esa demostración. Si uno considera la integral de a x de f de u diferencial u, como la función es positiva, esta función, que es la función integral, o sea, como la función f es positiva, esa función, que es la función integral, es creciente. Basta con tomar x1 menor que x2 y hacer f de x2 y restarle f de x1. Observen qué es, digamos, integral entre a, vamos a suponer obviamente que x es mayor que a, ¿sí? Lo tenemos por aquí x1 y por aquí x2. Entonces, al tú hacer la integral de a, o sea, f de x2 es la integral de a x2. O sea que vas a tener esta integral de a x2 de f y restarle la integral de a x1 de f. Y esto, por la aditividad, te va a quedar la integral de x1 a x2. Y recuerdas que la integral se definía a partir de sumas superiores y de sumas inferiores. Y lo que tú tomabas en los intervalos eran supremos e ínfimos. Y si tomas supremos e ínfimos de una función f mayores o iguales que 0, van a ser mayores o iguales que 0. Así que en el caso de que sea integrable, esto tiene que ser positivo o 0. Entonces, como esto es positivo, entonces lo que tenemos es que f de x2 es mayor o igual que f de x1. ¿Eso qué quiere decir? Que la función f de x es creciente. F de x es una función creciente. No sabemos si es estrictamente creciente, pero ¿qué va a pasar? Que una función que es creciente tiene límite. O sea, existe el límite de f de x cuando x tiende a más infinito. No es que va a pasar de que no va a existir el límite. Puede darte infinito o puede darte un número L. O sea que te puede dar más infinito o te puede dar un número L. En este caso diverge y en este caso converge. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos ya, digamos, un primer criterio trivial, pero que dice que una integral impropia de una función positiva solamente puede o converger o diverger. ¿Sí? Voy a borrar esto que está aquí. Y vamos a pasar a un segundo criterio que dice lo siguiente. El segundo criterio, que si uno tiene la integral de a más infinito de la función f y la integral de a más infinito de la función g, ambas convergentes, estos tenemos como hipótesis, la tesis es que la integral de a más infinito de alfa por f y la integral de a más infinito de una suma son ambas convergentes. Es decir, si como hipótesis tú tienes que dos integrales impropias convergen, la integral impropia conformada por la suma también va a converger, y si multiplicas por una constante también va a converger. Vamos a hacer la demostración de una de ellas, por ejemplo de esta que está aquí. ¿Sí? Yo, para ver si y esta integral de a más infinito de f más g
es convergente, necesito aplicar la definición. En un principio estoy manejando la definición. Es decir, necesitaría ver si es verdad que existe y es finito el límite de a de x de f más g diferencial u. O sea, yo necesitaría poder probar que este límite es finito. Entonces, como tengo la integral de una suma, acá se supone que el límite es cuando x tiende a más infinito. Voy a aplicar la linealidad para ver si existe. Todavía no estoy en condiciones de asegurar que este límite existe. Sí, estoy en condiciones de aplicar la linealidad. Entonces le quedaría límite cuando x tiende a más infinito de ax de f de u diferencial u más la integral de ax de g de u diferencial u. Bueno, y ahí tengo presente el límite de una suma. No sé si existe, pero si yo tuviera como hipótesis de que cada límite individual existiera, entonces podría calcular el límite de la suma a partir de eso. Entonces, lo primero que intento es ver esto, si es posible esto. ¿Es posible que yo pueda tomar el límite de a a x de f de u cuando x tiende a más infinito y sumarle el límite de a x cuando x tiende a más infinito de g de u diferencial u? Estos límites por separado, ¿existen? Sí, porque justamente es la hipótesis. Cada uno de ellos es convergente. O sea, podríamos decir que esto es igual a un valor L y que esto es igual a un valor L'. Entonces, como existe el límite de cada uno por separado, voy hacia atrás, existe el límite de la suma y por lo tanto, esto es un valor finito. Conclusión, la integral de a más infinito de f más g converge. Así que tenemos por el momento dos criterios, ¿no? Tenemos un criterio que dice que si una función es mayor o igual que 0, la función converge o diverge, y poder clasificar una suma a través de cada una de ellas por separado. Bien, me pregunto ahora si es posible ir agregando criterios del estilo siguiente, digamos. Si una función es mayor o igual que otra, si podemos decir algo respecto a si una converge, la otra converge, o si una diverge, la otra diverge. Es decir, me hago la siguiente pregunta. Supongamos, tengo 3, tengo como hipótesis f menor o igual que g, vamos a poner mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces me hago la siguiente afirmación. Si la integral de g, ¿no?, de a más infinito converge, es decir, si la integral de la función mayorante converge, entonces va a implicar que la integral impropia de a más infinito de f también va a converger. Y es razonable decir eso. Si la mayor converge, la más chica también va a converger. Y si la integral de a más infinito de f diverge, entonces la integral de a más infinito de g tiene que diverger. Es razonable. Y podemos hacer una prueba. O sea que sería un tercer criterio. Voy a borrar esto que está aquí. Y entonces, bueno, apliquemos la definición. Si f es menor o igual que g, lo que yo tengo es que la integral entre a y x de f es menor o igual que la integral de a x de la función g. ¿Sí? Eso lo sabemos por la monotonía de la integral. Es decir, la integral entre a y x de f de u diferencial u es menor o igual que la integral de a x de g de u diferencial u. Estas dos expresiones dependen de x. Si yo supiera que los límites de estas expresiones existen, podría tomar el límite acá y me quedaría menor o igual que el límite de acá. ¿Por qué tengo la certeza que existen cada límite? Y porque tengo la hipótesis de que son mayores que 0, y el criterio 1 decía que justamente ese límite existía. Es decir, que yo la puedo poner acá, el límite
cuando x tiende a más infinito y límite cuando x tiende a más infinito. Entonces imagínate que este límite tiene un número L. Bueno, si este límite tiene un número L, esto a su vez es mayor o igual que 0, sabes que este límite existe, entonces este límite te tiene que dar un número L', posiblemente menor o igual que este límite. O sea que si esta converge, esta va a converger. Si esta tiene un número L, esta te va a dar un número L. Ahora mira al revés. Si esto te da más infinito, esto te va a dar más infinito, no queda otro. Lo que no sucede es que si la integral de f converge, bueno, de la más grande no podés decir nada, ¿sí? O sea, podés decir, si la más grande converge, la más chica converge, y si la más chica diverge, la más grande diverge. Eso es lo que podés decir. Bueno, ya tenemos 3 criterios como para hacer algún ejemplo. Supónganse que a usted se le presenta la integral impropia de 1 a más infinito de seno de x más 1 sobre x cuadrado más 1. Diferencial x. ¿Sí? Bien. Para empezar, sabemos que seno oscila entre 1 y menos 1, así que esto, el numerador, es una función positiva. Entonces yo puedo tomar esa función y decir lo siguiente. Seno de x más 1 sobre x cuadrado más 1 es menor o igual que 2, porque pongo una cota superior del seno, que es 1. Entonces agrando el numerador y dejo el denominador como está, x cuadrado más 1. Esto es mayor o igual a 0. Y ahora, para conseguir una cota, lo que hago es achicar el denominador, ¿sí? Entonces, si yo le quito el 1 del denominador, agrando la fracción, es decir, obtengo que esto es menor o igual que 2 sobre x cuadrado. Entonces, he obtenido una función mayorante a la que quiero clasificar. Entonces vengo y ahora me pregunto, ¿qué pasa con la integral desde 1 a más infinito de 2 sobre x cuadrado diferencial x? Eso es una constante, 2. Entonces, ¿recuerdan? Armónica con alfa igual 2. Armónica. Alfa igual 2 mayor que 1. Por lo tanto, converge. Converge esta. Y por lo tanto, esta que es menor también va a converger. Es decir, lo que yo puedo concluir es que la integral impropia de seno de x más 1 sobre x2 más 1 diferencial x, esa también converge. Ojo, no sé a lo que converge. Yo sé a lo que converge la integral mayorante, esta sí la podría saber, pero no sé a lo que va a converger la más chica. Solo sé que converge, ¿sí? Bien, por eso decía que yo logro clasificar la integral impropia sin saber al valor al que converge. Bueno. Bien, sigamos con los criterios. Vamos a suponer que tengo la siguiente situación. Tengo f menor o igual que g y mayor o igual que h. Y tengo a su vez, como hipótesis también, la integral de a más infinito de h converge. Es decir, tengo la función f comprendida entre dos funciones cuyas integrales impropias convergen. Entonces la tesis es que la integral de a más infinito de la función f también va a converger. A ver, ¿cómo es la demostración de esta propiedad? ¿Qué tienes? F menor o igual que g mayor o igual que h. Voy a restar miembro a miembro la función h. Entonces me queda f menos h menor o igual que g menos h y mayor o igual que c. Ahora bien, lo que voy a hacer es clasificar esta integral, la integral de g menos h. Pero fíjate, como tanto como h como g convergen, entonces por el criterio anterior, la integral impropia de g menos h de a más infinito
de G menos H va a ser convergente, porque converge cada una de ellas. Y si esta converge, la más chiquita también va a converger. O sea que saco que también converge la integral de a más infinito de f menos h. Esa converge. Pero por otro lado tenías que la integral impropia de a más infinito de h converge. De a más infinito de h converge. Eso quiere decir que si vos tenés dos convergentes por el mismo criterio, vas a tener que la integral impropia de a más infinito de la suma de las dos va a converger. Y la suma de las dos se cancelan y te queda de f y esa converge. ¿Sí? Bien. Entonces, este es un importante criterio que me lleva al siguiente corolario, que dice lo siguiente: hipótesis, si tú tienes que la integral de a más infinito del valor absoluto de una función converge, la tesis es que la integral de a más infinito de la función f también va a converger. Es decir, clasificar una integral impropia con valor absoluto y que te quede convergente va a implicar que sin valor absoluto también converge. Es de hecho una convergencia más fuerte que se llama convergencia absoluta. Y bueno, ¿cómo hacemos eso? Sabemos que f es menor o igual que el valor absoluto de f y mayor o igual que menos el valor absoluto de f. ¿Sí? Esto por una propiedad que yo ya di en el video anterior. Pero fíjate, tanto esta como esta convergen. O sea, la integral de a más infinito del valor absoluto y menos la integral de a más infinito del valor absoluto son convergentes. ¿Por qué lo dice la hipótesis? Entonces, por el criterio tenés la función comprendida entre dos convergentes. Por lo tanto, esta converge. ¿Sí? O sea, conclusión, la integral de a más infinito de f converge. Entonces, veamos ahora cómo aplico yo esto en un ejercicio. Voy a borrar aquí y supónganse que tengo que clasificar la integral impropia de 1 a más infinito de seno de x sobre x2. ¿Sí? Entonces, bueno, no puedo aplicar los criterios porque la función no es positiva, porque el seno va variando, pero entonces clasifico desde 1 a más infinito la función seno de x sobre x2. Es así, clasifico esa. Y entonces, para clasificar esa, acoto y me queda que seno de x sobre x2 es menor o igual que 1 sobre x2. Entonces ahora vengo y clasifico 1 sobre x2. Me queda 1 a más infinito de 1 sobre x2, diferencial x, converge. ¿Por qué? Por armónica alfa igual 2. ¿Sí? Alfa igual a 2. Entonces, como esta converge, esta que es más chiquita también converge. Seno de x sobre x2 converge. Y bueno, como esa converge, yo acabo de clasificar la función que quería, pero con valor absoluto. Entonces, con valor absoluto converge, mirá lo que dice el teorema, si con valor absoluto converge, sin valor absoluto también va a converger. Por lo tanto, conclusión, he clasificado la integral impropia desde 1 a más infinito de seno de x sobre x2. Y esta converge. Sé que converge y no sé a qué valor. Bueno, muchachos, con este video de integrales impropias 2 nos estamos despidiendo. Espero que esto les sea útil a todos los alumnos de ITS. Nos vemos.